Nosotros venimos de un país y este conflicto nos muestra que se agudizó y se extendió porque quizás no fuimos capaces de escucharnos. Algunos por allá en el 60 decidieron no oír la voz, la palabra, pero sí atender el ruido del fusil. Y ahí decidieron armarse y tenemos este resultado. Y yo creo que la comisión, con ese ejercicio de escucha de más de 27,000 personas, muestra un camino de escucha muy necesario en el país. Por eso la importancia también de esta institución que la comisión sugiere del Ministerio para la Paz, porque necesitamos seguir profundizando sobre los encuentros entre distintos. Aquí tenemos las cifras, por ejemplo, consolidadas de la comisión, que eso también es un gran hallazgo, una gran noticia. Nosotros, con base en el trabajo sobre 112 bases de datos, estableció que fallecieron o fueron asesinadas por el conflicto armado 450.664 personas. Y así cada uno de los tipos de asesinatos atribuimos responsabilidad hasta donde se puede, porque las bases de datos también tienen limitaciones y grados de incertidumbre, todo lo que le corresponde a paramilitares y guerrillas. Por ejemplo, en homicidios, el 45% corresponde a paramilitares y el 27% a grupos guerrilleros. Del porcentaje de esos, la mayoría pertenece a las FARC-EP. Tenemos, por ejemplo, en reclutamiento, los principales responsables son las FARC y los grupos paramilitares, pero de lejos las FARC. En secuestro, por supuesto, las guerrillas. Entonces, hay una amplia exposición de todo lo que fue la guerra, y la guerra no fue entre uno. La guerra no se reduce a un enfrentamiento, y esta es una idea que yo quiero que quede muy clara. No se reduce a un enfrentamiento entre aparatos armados, y por eso es que la paz no se reduce a desarmar aparatos armados. Aquí la guerra es un juego de poder, y de intereses económicos y políticos, culturales e internacionales. Se ha hecho un trabajo impresionante en 27 países del mundo, en donde se recogió la voz en directo de exiliados y exiliadas desde décadas anteriores hasta gente muy reciente. Segundo, reconocer que por primera vez una Comisión de la Verdad produce un tomo completo sobre este problema del exilio, y no solamente para describir el exilio, sino para tratar de entender las lógicas que llevaron a eso, los patrones políticos de persecución, los condicionantes económicos que llevaron a que tanta gente haya tenido que salir del país. Cuando los acuerdos de paz en el 17, en el 16, todo el mundo pensamos que ya podía volver. El exilio ha sido sistemáticamente negado por todos los gobiernos. De hecho, todavía no se reconoce. Hay que crear esa realidad, aceptar que fueron exiliados, que no se fueron, como dijo un alto funcionario, de paseo o porque querían ir. No, se tuvieron que ir. El exilio es impuesto. Tenemos que frenar el exilio, crear un país en donde la gente no solo se tenga que ir, sino que pueda y quiera volver. La pregunta sobre la imparcialidad del informe nos la han levantado desde el principio de la comisión. Incluso repetidas veces se ha dicho que este grupo de personas que estamos aquí tenemos intereses políticos, pertenecemos a partidos de izquierda o tenemos ideologías de izquierda. Yo quiero empezar por decirles que ninguno de los que estamos aquí somos militantes de ningún partido, que nos aproximamos al problema desde una decisión radicalmente humana, a la escucha y a la comprensión desde lo más hondo, y lejos de dedicarnos a escuchar de un solo lado. Y justamente el esfuerzo de fondo ha sido tratar de recoger todos estos puntos de vista, y siempre desde la perspectiva de las víctimas de todos los lados. No solamente confrontar puntos de vista unos con otros y hacer un esfuerzo racional de comprensión, sino al mismo tiempo no perder el corazón, la
la forma como nos conmueven las víctimas, nos desafían las víctimas, nos piden que el punto de discernimiento finalmente sea el dolor humano, no sea ni el poder político, sabiendo que esto es una guerra política, una confrontación política, pero que la perspectiva venga de mucho más a fondo, justamente para poder salir a ayudarle al país a encontrar caminos en la política y en la ética política. Y en el marco de las recomendaciones, efectivamente tocamos el tema de la extradición y básicamente lo que la comisión está planteando es que la extradición, digamos, lo que hemos visto es que en épocas recientes la extradición se está utilizando también como un instrumento muchas veces para sacar la verdad de las víctimas del país. Lo vimos también en muchos momentos en donde cada vez que caía uno de estos capos del narcotráfico, si se quiere decir, que tenían mucho que decir alrededor de lo que pasó con el conflicto armado, cómo se establecían esas redes, cómo se cometieron muchos crímenes en esas alianzas y en esos vínculos de criminalidad con la política en el conflicto armado. Pues lo primero que se hacía era sacar inmediatamente, extraditar y extraditar. Bueno, la sugerencia que nosotros hacemos frente a la extradición está puesta fundamentalmente en que se priorice todo el proceso de investigación, juzgamiento y sobre todo que se garantice que la verdad se dice aquí y que la extradición sea como una última instancia finalmente frente a Estados Unidos o a cualquier otro país. También hablamos un poco de la posibilidad de que sea un relacionamiento mucho más equilibrado con el resto de los países, es decir, la complejidad que tenemos para que, por vía contraria, muchos países, cuando Colombia piden extradición, pues eso es muy complejo y muy difícil. Entonces, digamos, alrededor de eso, nosotros no estamos diciendo que se acabe con la figura de la extradición, pero que sí se limite a que sea prioritariamente la verdad de las víctimas las que se garantice antes de que estemos extraditando a todas estas personas que tienen la verdad del conflicto armado, no solamente temas asociados a la criminalidad del narcotráfico, sino que dada esa imbricación con la guerra que hemos tenido, las víctimas del conflicto armado necesitan saber y escuchar esas verdades que también tienen estas personas. Sobre el narcotráfico tenemos recomendaciones muy específicas de cambio de paradigma. Quiero decir que en lo de paz tenemos como propuesta no solo implementar muy bien el acuerdo, sino crear una institucionalidad para la paz, incluido un ministerio para la paz. Decía en el narcotráfico un cambio completo de paradigma. Nosotros consideramos un fracaso el paradigma actual. Tenemos recomendaciones en el campo de la impunidad, en el campo de la reparación de las víctimas, la memoria, la rehabilitación y el continuar esta tarea tanto de la verdad como de la reconciliación. Finalmente, la Comisión de la Verdad, como ustedes escucharon, va a tener también un capítulo de mujeres y tiene un capítulo de mujeres y personas LGBTI y que va a mostrar básicamente los impactos que vivieron las mujeres en el conflicto armado a partir de miles de testimonios que logramos recoger, más de 6.000 testimonios de mujeres víctimas que pudimos escuchar. Resaltamos algunas cosas que nos parecieron claves, claro, aparece todo lo que tiene que ver con las violencias que se ejercieron en los contextos de control territorial de los grupos armados, de todos. Resaltamos también los temas de violencias sexuales y cómo la violencia sexual dependiendo de los territorios, los actores y las épocas, fue utilizada como estrategia de guerra, no por todos los actores, ni en todos los territorios, ni en todas las épocas, pero ahí está, digamos, muy planteado lo que encontramos. Y también quisimos resaltar algunas formas de violencias que han sido muy opacadas, digamos, en el conflicto armado. Por ejemplo, las violencias que vivieron las mujeres en situación de prostitución, que nos parecía importante que el país conociera lo que había pasado ahí, las violencias que vivieron las mujeres que decidieron estar en la política o en la función pública y que también vivieron unas condiciones específicas. Luego también abordamos un poco las explicaciones
es decir, ¿por qué pasó eso? Y tratamos de tocar algunas reflexiones alrededor, por supuesto, de lo que significa la construcción patriarcal de la guerra, ¿sí? Las masculinidades guerreras, bueno, ahí van a encontrar ustedes algunas explicaciones. Y finalmente algo que para nosotras fue muy importante fue el valor y la resistencia de las mujeres. Miren, yo sí lo puedo decir como con toda la certeza y afirmar, sin lo que las mujeres hicieron en este país para sostener la vida, para cuidar la vida, para sostener sus comunidades, para recomponer el tejido social, este país estaría peor de lo que estuvo. Digamos, la fuerza, la potencia de las mujeres para resistir a la guerra y para cuidar en medio de la guerra es algo que el capítulo muestra con mucha fuerza, y a partir de ahí yo estoy convencida que en las mujeres es donde tenemos la fuerza transformadora y el cambio de este país, y que las mujeres a quienes les cabe el país en la cabeza van a tener un rol muy importante en las recomendaciones. Digamos que esta comisión también ha hecho énfasis en algo que es muy importante. Nosotros, cuando hablamos de una conversación nacional, ¿no?, o cuando hablamos de una conversación en diferentes lugares y aspectos sociales, no es retórica, ¿no?, porque se trata, la verdad no se asimila porque se publique un informe. Aquí tienen el capítulo de hallazgos, ¿no?, la síntesis de todo eso, ¿no? No se asimila porque se publique un informe. Si ese informe camina por la sociedad, si la gente se lo apropia, en el caso colombiano, digamos, estamos hablando de un conflicto de 60 años, ¿no?, el conflicto más largo de América Latina, con heridas muy profundas, ¿no?, con impactos muy brutales que han tenido también otros pueblos, en un contexto todavía en el que el pasado no quiere dejar de serlo, ¿no? Todavía tenemos un conflicto armado activo al que hay que buscar una salida política, ¿no? Y creo que eso muestra una diferencia enorme con otras comisiones. Otras comisiones no han tenido que trabajar en un contexto de inseguridad tan grande como ha tenido que trabajar esta comisión, ¿no? Fuimos a muchos lugares y la gente nos dijo: tenemos miedo de hablar, pero queremos hablar, ¿no? Y hemos tratado de desarrollar ese trabajo en ese espacio entre el miedo y el valor y el sentido que para la gente ha tenido este trabajo, destrabar, digamos, los nudos que históricamente Colombia ha tenido para hacer la paz, ¿no? Claro, también ofrecemos un panorama de qué ha pasado en este país en la historia. Eso lo han hecho también otras comisiones de la verdad, con las complejidades que tiene el caso colombiano, ¿no? Bueno, cómo el conflicto ha pasado en un país que ha tenido la mejor corte de constitucionalidad de América Latina durante muchos años, una institucionalidad funcionando, unas elecciones funcionando, unos medios de comunicación funcionando, y sin embargo todo eso que Pacho ha descrito en su declaración esta mañana pasó ante los ojos del mundo, pasó ante los ojos de la sociedad. También tiene que ver con, de Colombia nace también un mensaje para otros mundos, para otras sociedades, sobre cómo se construye una verdad incluyente, ¿no?, que no signifique a quién le da la razón, ¿no? Habrá gente que va a leer el informe y le va a qué dice de esta cosa del Estado, ¿no?, a ver qué dice el paramilitarismo. Otros van a ir a ver qué dice las guerrillas, ¿no? Y eso van a ser como los focos de esas memorias. Creo que hay un aprendizaje de que esto no se soluciona con memorias defensivas, segmentadas o parciales. Esto se soluciona si hay una verdad incluyente en la que eso sea asimilado como parte de esa verdad colectiva. Creo que hay muchos aprendizajes, digo, del contenido, del proceso, del esfuerzo enorme de hacer este trabajo de la mano de la gente. Mucha gente nos dijo: no queremos ser objeto de estudio, queremos ser parte del proceso, ¿no? Y creo que también hay aprendizajes en este trabajo para otras comisiones de la verdad, para otros países que no se han puesto, digamos, a esa tarea, y también para países que no van a hacer comisiones de la verdad, porque lo que nace de un trabajo así no solamente es para una comisión de la verdad, sino es para un trabajo de reconstrucción de la convivencia y la construcción de la paz en otros muchos lugares del mundo.